Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Hoy vamos a hacer la videoconferencia del curso de cálculo integral. Hoy es jueves 4 de marzo y le corresponde hoy la videoconferencia al grupo D. Bueno, entonces antes de empezar la videoconferencia, quería comentarles algo sobre el curso. Y es que en este segundo corte, la temática que se tenía planeada incluía áreas entre curvas, volúmenes, los 3 métodos de volumen, longitud de arco y área de superficie de revolución. Las dos últimas, que son longitud de arco y área de superficie de revolución, no la alcanzamos a ver para este segundo corte. Entonces las vamos a dejar para el tercer corte, ya que el tercer corte, la temática es cortica, es pequeñita. Entonces más bien lo incluyo allá para no ver las cosas así como a la carrera y que lo que veamos quede claro. Entonces en ese orden de ideas, para que vayan tomando de pronto apuntes, el examen va a ser sobre lo último de fracciones parciales, que se acuerdan que nos tocó verlo aquí en este segundo corte, áreas entre las curvas y los 3 métodos de volumen. Ya vimos uno que fue el método de discos, que lo vimos el sábado. Sin embargo, aquí les voy a dar un pequeño repasito del sábado. Y hoy terminamos de ver método de arandelas o anillos, que también se le conoce con esos dos nombres, y el método de cascarones o casquetes cilíndricos. Entonces son 3 métodos para el volumen. Entonces, ¿queda claro, muchachos? Ahora, si alguien estudió longitud de arco y área de superficie de revolución por su cuenta y quiere incluir esos ejercicios en el taller, no hay ningún problema, lo puede hacer. Pero para los demás, pues no es obligatorio, es hasta volúmenes. ¿Listo? ¿Queda claro, chicos? ¿O hay alguna pregunta ahí? Listo, profe. Listo. Bueno, entonces aquí queda grabado para los demás compañeros cuando miren las grabaciones de nuestro trabajo. Bueno, entonces ahora sí, sin más preámbulos, vamos a arrancar con los métodos para hallar el volumen. Entonces voy a empezar. A ver, voy a ampliar esto. Estamos viendo las diapositivas ampliadas, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a empezar con un repasito de la clase del sábado. Entonces, el sábado nosotros hablamos de volúmenes de sólidos de revolución y empezamos con el primer método, que es el método de los discos. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de sólidos de revolución? Porque estos realmente no son, no son figuras estáticas que me representa un sólido en el espacio. Realmente estos sólidos de revolución salen de una figura en 2 dimensiones que normalmente pues tomamos funciones, pero pues no necesariamente tiene que ser una función, puede ser una curva cualquiera que la ponemos a girar alrededor o de un eje vertical o de un eje horizontal. Entonces, cuando ponemos a girar esa curva alrededor de un eje vertical o de un eje horizontal, eso nos genera un sólido y se llama de revolución porque sale precisamente de ese giro. Entonces, cuando yo ya tengo ese sólido, pues, ¿qué puedo mirar? Puedo mirar su volumen. Y para hallar ese volumen, hay varios tipos de métodos. Entonces, el primero, que fue el que estudiamos el sábado, fue el método de discos. Entonces, arranquemos. Entonces, aquí está como esa explicación que les daba. Tengo una figura, en este caso, esta figura es un pedazo de la función seno de x de 0 a pi, y esta figura la pongo a girar alrededor del eje x. ¿Qué me da? Me da como esta perita de boxeo, o también se le llama como especie de balón de fútbol americano, ¿sí? A esta figura que sale de girar esta función alrededor del eje X es que le vamos a hallar el volumen. Entonces, realmente hay una fórmula para hallar ese volumen. Esa fórmula puede ser una integral con respecto a X o con respecto a Y, dependiendo de cómo lo ponga a girar. Si la figura se pone a girar alrededor del eje X, o de un eje horizontal, porque no tiene que ser el eje X, puede ser cualquier eje horizontal,
entonces esa integral va a ser con respecto a la variable x. Si yo pongo por el contrario, a ver por acá, ay, perdón. Si yo pongo por el contrario, perdón. Si yo pongo por el contrario a girar esa figura, a ver, esperen aquí, por ejemplo, acá, alrededor del eje Y, entonces esta integral va a ser con respecto al eje Y, ¿no? Pero es como la diferencia de la una a la otra, sin embargo, la fórmula es la misma. Entonces me voy a devolver donde estamos. Bueno, estamos acá en esta. Bueno. Entonces miramos, tenemos la figura alrededor del eje X o de un eje horizontal. Entonces, Profe, discúlpame, es que no se está viendo ¿Se fue la imagen? Sí, señora. Ah, esperen, vuelvo entonces otra vez. A ver, espérenme otra vez, la vuelvo a poner. A ver. Esperen. A ver. ¿Me confirman tanto los chicos de Meet como los de Blue Button si se está viendo? Sí, profe, ahora sí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces la voy a abrir aquí grandecito. Ok. Entonces, espérame, voy acá. Bueno, entonces, ponemos la figura a girar alrededor de un eje horizontal del eje X y recordemos el sábado. ¿Cómo se sacaba la fórmula? Mirando el volumen de uno de estas arandelitas o una de estos discos que salían de partir, pues, la figura que vamos a poner a girar en pedacitos todos del mismo grosor. ¿Mm? Y luego de eso, pues aplicábamos ese volumen de ese disco para todos los discos que se formaban y eso nos da una suma de Riemann. Y en últimas encontrábamos la integral, que es la que vamos a trabajar. Entonces, miren, gira alrededor de un eje horizontal, entonces el volumen es con respecto a la variable x. Por tanto, el radio, que es la función, el radio es con respecto a x, está elevado al cuadrado y los límites de integración están con respecto a x, de a hasta b. ¿Por qué se multiplica por pi? Recuerden que esto sale del volumen de un disco y el volumen de un disco es área del disco por ancho del disco. El área de un disco es pi por el radio al cuadrado. Como pi es una constante, ustedes ya saben que pi la puedo sacar de la integral. Entonces le doy Enter y ahí obtengo el volumen de esa figura que está girando alrededor de un eje horizontal. Miren que aquí está resaltado, gira alrededor de un eje horizontal. Estas diapositivas están desde como el lunes, creo que las subí al aula, ¿no? Entonces ahí ustedes las tienen. Bueno, se hizo un ejercicio, se comprobó, dice, encontrar el volumen del sólido S formado al girar la región acotada por la gráfica f de x igual a 9x menos x al cuadrado y el eje x alrededor del eje x. Entonces, como es alrededor del eje x, yo ya sé que la integral va a ser con respecto a x. Y hay que mirar la acotación. En GeoGebra, cuando yo pinto, puedo pedirle, hay un comando, una herramienta que dice que me dé la intersección entre la gráfica y el eje X y ahí me lo bota automáticamente.
O si no, yo lo puedo hacer algebraicamente. Recuerden que tomaba la función y la igualo a 0 y resuelvo esa ecuación. Esta ecuación pues es sencilla porque la puedo factorizar con factor común y me da x por 9 menos x. Cada uno de los factores los igualo a 0 y encuentro que los límites de integración son x igual a 0 y x igual a 9. Eso haciéndolo algebraicamente. Con GeoGebra, pues simplemente yo uso la herramienta que digo, deme la intersección entre la figura y el eje X, y ahí me dan 2 puntos, 0, 0 y 9, 0. Entonces, ¿qué se toma? Como es alrededor del eje X, pues se toman las coordenadas en X, 0 y 9. Y entonces, ya teniendo eso, vamos a plantear la integral. Tenemos ya identificado el radio y arrancamos. Entonces, la formulita, volumen es igual a pi por la integral de A hasta B del radio de X elevado al cuadrado de X. Entonces, ¿cómo nos queda? Volumen es igual a pi, los límites de integración eran de 0 a 9, el radio es la función que nos dieron, 9x menos x al cuadrado. Como dice, toca poner el radio, que es la función, y elevarlo al cuadrado. Entonces, esto hay que elevarlo al cuadrado. Ahí ya está la integral para resolver. Esta es una integral sencilla. Como tengo un binomio elevado al cuadrado, pues aplico el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Acuérdense que TCP es para no escribir toda la frase, ¿no? Eso es trinomio cuadrado perfecto. Se resolvió, se resolvió el trinomio cuadrado perfecto, se integró. Entonces, como estas son todas potencias, pues es de las fáciles, x a la 3 sobre 3. En general, casi todas las aplicaciones de integración, pues son integrales muy sencillitas. Si no son inmediatas, son para resolver por sustitución o por partes. Casi no salen esas integrales duras que salían en el primer corte. Se evalúa de 0 a 9 y eso dio 1968.3 por pi unidades cúbicas. ¿Sí? El sábado se resolvió ese. Bueno, ahora miremos si la figura la ponemos a girar alrededor del eje Y. Entonces, alrededor del eje Y es lo mismo, volumen es igual a pi por el radio al cuadrado por el espesor. Como está girando alrededor del eje Y, nuestra integral va a ser con respecto a Y. Entonces, como es con respecto a Y, pi es la constante, esa sí no pasa nada, queda por fuera de la integral. Los límites de integración los damos con respecto al eje Y. Entonces, miren, de C a D. Límite de integración más abajo hasta el límite de integración más arriba. Y R de Y, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo la función escrita como Y igual a, por ejemplo, X al cuadrado más 2, entonces como acá me piden ese R de Y, lo que tengo que hacer es despejar X para que me quede la ecuación en términos de Y. ¿Sí? Entonces, miren que la fórmula es exactamente lo mismo. Lo que cambia es la variable con respecto a la cual voy a integrar si está girando alrededor del eje X o, como en este caso, está girando alrededor del eje Y. Hasta ahí. Recuerden que estoy haciendo un repasito de lo que se vio el sábado. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque el método de arandelas o anillos que vamos a ver hoy depende de la comprensión del método de discos. ¿Vamos bien o alguien se me perdió? No me ven hablando sola, chicos. No, profe, ahí está bien el recorderis. Ok, bueno, estamos haciendo ese recorderis, ¿no? Bueno, entonces aquí se hizo un ejercicio, nos decían que encontrar el volumen del sólido S formado al girar la región acotada por la gráfica f de Y igual a 4 menos Y al cuadrado. ¿Esto qué quiere decir f de Y? X. X es igual a 4 menos Y al cuadrado.
Ahí ya está despejado, pero si no estuviera despejado, ustedes lo tienen que hacer en términos de Y. Dice, y el eje Y alrededor del eje Y. Entonces, esto, ustedes pueden ver la acotación con GeoGebra, o si no, lo hacen algebraicamente. 4 menos Y al cuadrado igual a 0. ¿Esto qué nos da? Nos da una diferencia de cuadrados, entonces yo lo puedo factorizar. Me daría 2 más Y por 2 menos Y igual a 0. ¿Y qué hago? Los dos términos o los dos factores los igualo a 0 y resuelvo. Entonces, 2 más Y igual a 0, eso es Y igual a menos 2. 2 menos Y igual a 0, eso es igual a Y igual a 2. Así se saca algebraicamente. O si no, yo dibujo la gráfica en GeoGebra y entonces le pido con la herramienta intersección entre esta gráfica y el eje Y ahí me da los dos valores. Bueno, aquí está la anotación cómo pintar esto en GeoGebra, porque recuerden que en GeoGebra las instrucciones sí se dan independientemente que usted tenga que despejar X en función de Y. En GeoGebra sí toca darlas en términos de Y, despejado en términos de X. Entonces, esto es para hacer la gráfica en GeoGebra. Bueno, entonces teniendo esto, ya tenemos como gira alrededor del eje Y, la integral tiene que ser con respecto a Y. Los límites de integración serían de menos 2 a 2 y el radio está dado por esta función 4 menos Y al cuadrado. Entonces recordamos la formulita y como siempre por fuera está entre menos 2 y 2. El radio es 4 menos Y al cuadrado y toca elevarlo al cuadrado. Aquí ya está la integral. Lo importante es plantear la integral. Y ya esta pues se resuelve sencilla. Este es un binomio elevado al cuadrado, entonces me da el trinomio cuadrado perfecto, se resuelve, se integra cada una entre menos 2 y 2. Y aquí pues toca aplicar teorema fundamental del cálculo, aplico límite superior menos la evaluación del límite inferior, que está aquí hecha paso por paso y nos dio volúmenes igual a 107.23 unidades cúbicas. ¿Listo? Y eso fue lo que trabajamos el sábado, ¿no? Entonces aquí ya les hice pues como el resumen rapidito. El sábado pues lo hicimos mucho más despacio y de manera que pudiéramos entenderlo mejor. Bueno, entonces ahora voy a borrar esta y vamos a abrir la del trabajo de hoy, que es volúmenes por el método de arandelas y casquetes cilíndricos. Espérenme, sí, ya la abrí bien. ¿Me confirman esta nueva diapositiva, la que está por el método de arandelas o anillos, que es el segundo método? ¿La vemos bien? Sí, señora, se ve perfecto. Ok, listo. Entonces, este es el segundo método para hallar volúmenes de sólidos de revolución. El primero es por el método de los discos, que ya hicimos el repaso. Y este sí ya es la parte nueva, que es método de arandelas o anillos. ¿Listo? Esperen, denme 2 minuticos que me tocó pararme. Ya seguimos. ¿Listo? Ya, ahora sí sigamos. Es que tenía que abrir la puerta, qué pena. Bueno, entonces, vamos acá en el método de arandelas o anillos. Entonces, para este método se van a dar cuenta porque era importante hacer el repaso anterior. Entonces, tenemos este método de arandelas y ocurre
porque precisamente se me van a formar sólidos que tienen hueco. Por eso se le llama arandelas o anillos. ¿Sí? Dependiendo del libro que estemos trabajando, le dicen anillos o arandelas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el método de arandelas o anillos? Resulta que a diferencia del anterior, en el método de discos, ¿cuántas figuras se ponían a girar alrededor del eje X o del eje Y? Solo una, ¿cierto? Aquí en el método de arandelas o anillos vamos a tener dos figuras, dos funciones. Función 1 y función 2. Las dos se van a poner a girar alrededor, bien sea del eje X o del eje Y. Y por tanto, por eso es que se me va a formar un sólido hueco. Miren acá el sólido. Este sólido tiene un hueco en la mitad. Entonces, si yo retiro uno de esos disquitos del sólido, tiene un huequito en la mitad, por eso se llama anillo, porque queda como un anillo, ¿cierto? La argolla de casados. Entonces, mírenlo, tiene un radio exterior. Entonces, ese sólido va a contar con un radio exterior, aquí, digamos de aquí al eje, este es un radio exterior. ¿Sí? El radio exterior es el que queda encima de la argolla, el que se ve a simple vista. Y está el radio interior, lo voy a poner con R minúscula, radio interior, que es el que me genera el hueco, pues para poder meterme la argolla en el dedo, ¿cierto? Más o menos me entienden ahí, ¿ok? Entonces, por eso se le llama método de arandelas o anillos, porque realmente vamos a tener dos figuras que van a girar alrededor del eje X, y más adelante vemos el ejemplo, van a girar alrededor del eje Y. Entonces, lo que hace uno es aplicar el método de los discos, pero a las dos funciones, para que me dé una arandela o anillo. Entonces vamos a conceptualizar primero como para no aprendernos las fórmulas de memoria. Bueno, entonces, dice lo siguiente. El método de los discos puede extenderse para cubrir sólidos de revolución huecos, reemplazando el disco con una arandela o anillo. Entonces, el método de arandelas, cuando yo lo voy a poner a girar alrededor de un eje horizontal, entonces el volumen, como es con respecto al eje horizontal, va a ser con respecto a X. Entonces miren acá nada más esta parte. Pi integral de A hasta B, radio exterior al cuadrado, menos radio interior al cuadrado. ¿Sí ven? O sea, si yo tomo solamente este pedacito de acá, solo este pedacito de acá, es el método de los discos, pero como acá tenemos dos funciones que están girando, vamos a tener una arandela o anillo. Entonces, por eso tengo un radio exterior al cuadrado menos un radio interior al cuadrado. Revisemos acá, miren, radio exterior es esta R mayúscula y radio interior lo vamos a escribir con R minúscula. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula si estamos tomando apuntes para aprendérnosla? Volumen es igual a pi por la integral de A hasta B de el radio exterior, R mayúscula va a ser el radio exterior, elevado al cuadrado, menos R minúscula es el radio interior elevado al cuadrado de X. Y esa es la fórmula del volumen cuando estoy teniendo dos funciones que giran alrededor de un eje horizontal. Hasta ahí, ¿sí ven la similitud que hay con el método de los discos? ¿Sí lo notan? Sí, señora. ¿Sí? Es exactamente, prácticamente el mismo. Es solo lo que... mismo, sino que le tienes que restar el interno. Exacto, por lo que hay dos, se forma un huequito. ¿Sí? Siempre hagan la analogía con la argolla de casados. ¿Sí? Hay un radio exterior, que es el que ustedes ven, y el radio interior, que es el que
genera el huequito para uno poder ponerse la argolla. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio, pues, para aplicarlo. Entonces dice acá, encontrar el volumen del sólido S formado al girar la región acotada por las gráficas. Entonces tengo f de x igual a x más 1, g de x igual a x al cuadrado más 1, y lo vamos a poner a girar alrededor del eje x. Entonces, como yo ya sé que gira alrededor del eje x, la integral tiene que ser con respecto a la variable x. Entonces, algebraicamente, ¿cómo encuentro los puntos de acotación? Como aquí yo tengo dos funciones, pues las igualo. X más 1 es igual a x al cuadrado más 1. Y resuelvo esta ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Observamos, como yo sumo aquí, tengo 1 a la derecha y sumado 1 a la izquierda, entonces esto se cancela y me queda que x es igual a x al cuadrado. ¿Cuándo es cierto que x es igual a x al cuadrado? Cuando x vale 0 y x vale 1. Entonces, esos son los límites de integración. Va de 0 a 1. Así se encuentran de forma algebraica, pero se pueden encontrar de forma gráfica con GeoGebra, como está acá. Entonces, vamos a aplicar GeoGebra. Entonces, espérenme un momentico. Paso acá la pestaña para verlo en GeoGebra, ¿sí? Para poder ver esto, pero que ustedes lo puedan hacer en GeoGebra, porque siempre la gráfica nos ayuda a tener una idea mejor de las cosas. Entonces, acá. Entonces, voy a escribir GeoGebra. Y voy al que dice GeoGebra clásico, es decir, geogebra.org. Lo pueden bajar a su computador para que les quede mejor. Entonces, esperen por ahora. Voy a escribir aquí bien las funciones. F de x es igual a x más 1. Y la otra, g de x es igual a x al cuadrado más 1. X al cuadrado, entonces eso es shift, arriba al cuadrado, lo bajo, más 1. Y aquí está. Ahora sí lo abro, grande, voy a quitar esto de acá. Y le vamos a hacer un poquito de zoom. Listo. Entonces, allá vimos algebraicamente cómo encontramos los valores de integración, ¿cierto? Que era 0 y 1. Acá, ¿cómo hacemos? En punto, voy a buscar donde dice intersección. Y le voy a decir, deme la intersección entre esta recta y esta parábola. Y me da los puntos AB. Aquí están 0, 1 y 1, 2. Como esto está girando alrededor del eje X, me interesa son las coordenadas en X, 0 y 1. Entonces, ubico 0 y ubico 1. Ahora, muchachos, voy a mirar acá. Miren que acá, en la gráfica que yo pego de GeoGebra, solamente está el pedacito acotado. Entonces, ¿cómo lo acoto ayudándome de GeoGebra para que no salgan esos pedazos por acá que sigue la recta y por acá sigue la parábola? Para que quede solamente este pedacito. Entonces, voy a usar este condicional. Sí. Entonces dice condición, entonces, abro paréntesis. Lo primero es la condición, es decir, de dónde a dónde va. Y se mueve en el eje X de 0
a 1. Ay, espere. Ahora sí. Sí. Entre paréntesis, entonces 0 menor que x menor que 1. Coma y se escribe la función. Voy a poner primero la verdecita. X más 1. Le doy enter y observo, quito la verdecita porque ya quedó esta. Ya quedó solamente este pedazo. Ahora vamos a del x al cuadrado más 1 a dibujar solamente este pedazo. Entonces lo mismo, la condición. Sí. Entonces 0 menor que x menor que 1, coma, y la función x al cuadrado más 1. X al cuadrado más 1. Y le damos enter, entonces ya quito esta. ¿Listo? Vamos a cambiarle ese gris, no me gusta ahí, vamos a ponerle otro color, este. ¿Listo? Entonces ya tenemos las dos funciones. Listo. Ahora, aquí uno puede observar que el que es candidato a hacer el radio exterior es esta línea y el que es candidato a hacer el radio interior es esta, ¿cierto? Pero para estar seguro podemos ponerlo a girar alrededor del eje X como dice el problema y verlo en 3D. Entonces aquí voy a dar clic y aquí en los tres punticos aparece vista gráfica 3D. Voy a correr esto para que se vea más, así. Y ahora al pararme aquí, dar clic en vista gráfica 3D, miren el menú que aparece. Con eso yo ya sé que estoy en 3D. Le voy a dar clic derecho, chicos, y hay que hacerle unos arreglos. Entonces, lo primero, entonces miro acá, donde dice ejes, voy a hacer que el eje vertical sea el eje Y que sea el vertical. Entonces le doy clic ahí. 2, nosotros no estamos trabajando con el eje Z. Entonces voy aquí donde dice eje Z y digo, no me lo grafique, quíteme ese eje Z. Entonces quito ese chulito de ahí. Y así me quedó el eje X y el eje Y. Siempre toca hacerle ese arreglo. Puedo hacerle un poquito de zoom para verlo bien. Ok. Ya teniéndolo en 3D, vamos a ponerlo a girar. ¿Cómo? Ojo y oídos, esto igual queda grabado, entonces ya ustedes pueden repasar para hacer eso. Entonces me voy aquí a 2D y me paro en 2D. Al picar en 2D aparece este menú. Este es el menú de 2D. Aquí aparece el símbolo de un deslizador. Tomo deslizador y pico en cualquier parte de la figura en 2D. Al picar me aparece número, ángulo y entero. Voy a tomar ángulo porque lo voy a poner a girar. Él pone automáticamente una letra, puso alfa, pone una letra griega. Y yo voy a ponerlo a girar. Si lo voy a poner a girar, automáticamente GeoGebra pone que una vuelta. Por eso está de 0 grados a 360. A mí me gusta que quede bien tupidita la figura, entonces yo le digo que le dé 2 vueltas. Entonces escribo 720 grados, que serían 2 vueltas. Le doy OK y ahí quedó. Aquí quedó el deslizador. Quedó, ay, perdón, cancela. Listo. Ahora me paro aquí en 3D. Pararme aquí en 3D, veo esto, este menú. Para poner a rotar esto alrededor del eje X, entonces digo, voy acá, donde está esta figura que es como un espejo y 2 puntos reflejados. Al picar ahí encuentro rotación axial. Pico en rotación axial y cojo una de las 2 figuras primeramente. Entonces cojo esta primera, si ven que se pone como clarita, y la dibujo y le digo que la rote con respecto al eje X. Al picar acá me aparece 45 grados. Yo recuerdo que mi deslizador está con alfa. Entonces voy a usar el teclado que aparece ahí abajo y donde dice ABC, por aquí están las letras griegas y escojo alfa. Sentido antihorario o sentido horario, eso sí no tiene problema, le doy OK. Entonces miro rapidito, sí, ahí está girando. Ahora voy a hacer lo mismo con la fucsia.
Otra vez, rotación axial. Tomo esta fucsia y la pongo a girar con respecto al eje X. Quito 45 y pongo que lo gire con respecto al deslizador alfa. Y le doy OK. Reviso y veo que las dos están girando. Entonces ahora, para poder ver la figura, me paro otra vez en 3D y voy a darle con clic derecho. Me aparecen estas funciones. Le voy a decir que me muestre el rastro. Vamos a ver si la cogió. Tiene que cogerla. Ahora sí, ya, mostrar rastro. Y lo mismo hago con la de abajo. Le pido mostrar rastro. Ah, ya las cogió las dos. Entonces, miro si ahí está dibujando. Pero cuando uno las mueve manualmente, no queda tan tupidita. Entonces, para que se vea bien la figura, al pararme aquí en el deslizador, le doy clic derecho y dice animación. Y entonces, ahí sí no se salta porque lo va haciendo grado por grado. Entonces, miren aquí, ahí me está pintando los anillos, las arandelas. Y entonces yo la corro así. Y miren. Aquí me están quedando huequitos porque es de grado en grado. Venga, le hacemos en propiedades. Pongámoslo de incremento de 0.1, no, pongámoselo de 0.5% para que quede más tupidito. ¿Mm? Y entonces ahí notamos, miren, de frente. El radio exterior, que es el que vemos de frente, es el naranja. Cuando él empieza a regresarse, digamos, en ese retorno que está haciendo ahí, sí. ¿Empieza a quitarlo nuevamente o a rellenar los espacios que se ven? No, él empieza a rellenar los espacios que se ven. Entre más, digamos, yo ahí le puse de 0.5 grados a 0.5. Si tú lo pones de 0.1 grados, pues queda más tupidito todavía. Ah, ok. ¿Sí ven? Ahí ya se está tupiendo un poquito más. Y entonces, el radio exterior es el que se ve pues por fuera. Entonces, el radio exterior sería este naranja. Y el radio interior, giramos acá y por dentro pues se ve el radio interior es el fucsia. Entonces, acá me quedaría, espérenme, paro acá, lápiz. Entonces, con naranja, este de acá, este sería mi radio exterior, que recuerden que ese lo tenemos con R mayúscula, ¿no? Radio exterior. Y de acuerdo a lo que nos dio, este sería nuestro, perdón, acá. Radio interior, que ese es con minúscula. Entonces, ¿cómo me quedaría la integral? La integral me quedaría, voy a escribirla acá. Volumen es igual, entonces, primero pi, ¿no? ¿La integral de dónde? De 0 a 1. De el radio exterior al cuadrado, entonces el radio exterior es el naranjita ¿cuál es? Mírenlo, x más 1. Entonces quedaría x más 1 al cuadrado, ese es el radio exterior. Menos, dice la formulita, radio interior. El radio interior es este fucsia, que es x al cuadrado más 1. Entonces, x al cuadrado más 1. Recuerden que los radios están elevados al cuadrado, ¿no? Integral con respecto
a x. Y esa es la integral que hay que resolver. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? ¿Quedamos claritos, chicos? Sí, señora. Ok. Bueno, entonces... Sí, profe. Entonces, ya que tenemos... Ya que tenemos planteado, voy a ir aquí a a la diapositiva donde ya estaba armado. Entonces acá lo abandonamos por ahora y seguimos. Entonces, recuerden que esta es la formulita. Entonces, miren lo que teníamos. Radio exterior, habíamos dicho lo mismo, x más 1 al cuadrado. Recuerden que los radios siempre van al cuadrado. Menos x al cuadrado más 1, que era el radio interior, elevado al cuadrado. Y esta ya es la integral. Bueno, están rayaditas porque ayer las trabajé con el grupo de cálculo integral C, pero bueno, no importa. Aquí las vamos a hacer paso por paso. Entonces, esta ya la integral es la parte importante. Y ya es resolver esto. Entonces, vamos con el primer trinomio cuadrado perfecto. Entonces, primer elemento elevado al cuadrado, miren, x al cuadrado. Más 2 veces el primero por el segundo. Entonces, 2 por x por 1 queda más 2x. Más el segundo elevado al cuadrado, 1. Listo. Ahora que hay un menos, pongo el menos de la formulita, que es este menos de acá, y vamos a resolver este de aquí. X al cuadrado más 1 elevado al cuadrado también me va a dar un trinomio cuadrado perfecto. Primer término elevado al cuadrado. X al cuadrado me da x a la 4. Dice aquí más 2 veces el primero por el segundo. 2 por x al cuadrado por 1 me da 2x al cuadrado. Más el segundo término elevado al cuadrado, que es 1. ¿Listo? Integral de dx. Y luego, entonces, rompemos paréntesis. Para romper paréntesis, entonces, el primero queda igualito, ¿sí? No pasa nada. X al cuadrado, 2x más 1. El segundo, para romper paréntesis, hay que multiplicar por el menos de la fórmula. Entonces, menos por más da menos, menos por más da menos y menos por más da menos. Quiere decir que todo este trinomio queda negativo. Entonces, mírenlo, menos x a la 4, menos 2x al cuadrado, menos 1. Y pues luego miramos qué se puede simplificar o eliminar. Entonces acá, con verde, yo veo que se puede eliminar 1 y menos 1. Miramos, con otro color, con azul. A ver, empecemos con la que tiene más grande el exponente. Menos x a la 4 está solito, entonces queda menos x a la 4, nada que hacer. Miremos si los x al cuadrado, entonces miren, yo tengo x al cuadrado acá y menos 2x al cuadrado. Son términos semejantes, entonces signos diferentes se resta y se pone el signo del mayor, quedó menos x al cuadrado. Y por último, quedaría 2x, que 2x está solito, entonces se escribe 2x. Entonces esa integral nos quedó reducida a la integral de pi que multiplica la integral de 0 a 1 de menos x a la 4 menos x al cuadrado más 2x. Y entonces, ¿qué nos da esa integral? Nos da integral de menos x a la 4, eso es menos x a la 5 sobre 5, menos integral de x a la 2, eso es menos x al cubo sobre 3, más 2 por la integral de x, eso es 2x al cuadrado sobre 2, entonces por eso es que se va este 2 y queda solo x al cuadrado. Y lo evaluamos en el intervalo de 0 a 1, ¿cierto? Por teorema fundamental del cálculo, empezamos con el límite superior, 1, entonces quedaría pi, que multiplica menos 1 a la 5 sobre 5, queda menos 1/5, menos
menos de acá, 1 a la 3 sobre 3 queda menos 1/3. Más 1 al cuadrado, pues es 1. Y luego se evalúa en 0. No es que no se evalúe en 0. Lo que pasa es que en 0, si yo reemplazo 0 en cada una de estas X, pues se anula. Y 0 por pi da 0. Por eso es que dio solamente el valor de evaluar 1. Y pues ya se hacen las operaciones, estas restas de fracciones. Si ustedes quieren, pues pueden hacerlo ahí también a lápiz o con ayuda de la calculadora. Eso da pi por 7/15 unidades cúbicas, o lo que es lo mismo, 0,46 pi periódico unidades cúbicas. Hasta ahí. ¿Bien? Yo creo que ¿sí? Sí, señora. Ok. O sea, realmente lo importante es esto, plantear la integral, ¿cierto? Y para plantear lo integral, pues toca gráficamente saber quién es el radio exterior y el radio interior. No toca, perdón un momentico, no hay que hacer, o sea, no es obligatorio hacer la parte en 3D, ¿no? Aquí digamos que esta parte en 2D ya uno como que a la imaginación sabe que este va a ser el radio exterior y este el radio interior, sino que yo lo hago en 3D pues para que sea más fácil observarlo y explicarles a ustedes. Igual pues todo lo que aprendamos de manejo de graficadores pues nos sirve en GeoGebra. ¿Listo? Entonces está ese ejemplito. Ahora, un momento. Voy a cambiar de pantalla. Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo poniendo a girar alrededor del eje Y. Entonces, como vamos a poner a girar alrededor del eje Y, la integral tiene que estar con respecto a la variable Y. Entonces, vamos acá. Entonces, eje de revolución vertical. Entonces, lo mismo, para esto funciona igual que para el eje X. Vamos a aplicar el método de discos extendido a sólidos de revolución huecos que nos van a generar arandelas o anillos. Entonces, miren que es la misma fórmula en términos generales. Radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado. Solo que como estamos girando alrededor de un eje vertical, o sea, el eje Y, entonces la integral va a ser con respecto a Y. O sea que el radio exterior debe estar en términos de Y y el radio interior también. Y los límites de integración con respecto a Y. Entonces miremos acá un ejemplito. Tengo esta figura. Está girando alrededor del eje Y. Entonces tengo un radio exterior, R de Y, que es el que está con fucsia, y un radio interior, que es el verdecito, que es el que está por dentro, digamos, de ese como embudo puesto al revés, ¿no? Entonces, en términos generales, volumen es igual a pi por la integral de C a D, o sea, en este caso, para esta figura, C sería 0 y D sería 1. Del radio exterior en términos de Y al cuadrado menos el radio interior en términos de Y elevado al cuadrado integral con respecto a Y. Y esa sería nuestra fórmula del volumen. Bueno, entonces, ya teniendo eso claro, vamos a hacer lo siguiente. Dice, volumen por el método de arandelas, ejemplo 2. Entonces dice, encontrar el volumen del sólido S formado al girar la región acotada por las gráficas X igual a Y al cuadrado menos 1 y X igual a Y menos 1 alrededor del eje Y. Entonces, si yo dibujo esto en GeoGebra, tomo la herramienta intersección y de una vez me da la intersección entre estas dos gráficas. Lo puedo hacer así con ayuda de GeoGebra o lo puedo hacer algebraicamente. Algebraicamente escogiendo estas dos e igualándolas. Entonces quedaría Y al cuadrado menos 1 es igual a Y
menos 1. Y resuelvo esa ecuación. Entonces, en este caso, menos 1 y menos 1 se van. Me queda que y al cuadrado es igual a y. Por tanto, para que y al cuadrado sea igual a y es porque y o es 0 o es 1. Entonces, ahí ya tengo los límites de integración para y. ¿Listo? Y aquí estaría la gráfica. Entonces, yo aquí puse un pantallazo de GeoGebra. Entonces, vamos a hacerlo nosotros en GeoGebra para que pues vayamos practicando. Entonces, espérenme un momentico, vuelvo a abrir la pestaña de GeoGebra. GeoGebra.org. No, pero esa no me gusta. Me gusta es GeoGebra clásico. Este es el que me gusta a mí. Entonces vamos a escribir primero. X es igual a y al cuadrado menos 1. Le doy Enter. Y acá dice X es igual a Y menos 1. Entonces, X es igual a Y menos 1. Y le doy Enter. ¿Listo? Entonces, venga, lo bajo acá. Y le voy a abrir un poquito para que lo podamos observar mejor. Entonces, los límites de integración, yo voy acá a la parte de herramientas donde dice intersección, deme la intersección entre esta curva y esta curva. Entonces, me da de A a B. Como esto va a girar con respecto a Y, me interesa qué límites de integración, los que están en la coordenada Y, o sea, de 0 a 1. Entonces, voy a ir acá. Lápiz, me interesa y igual 0, y igual 1. Esos son los que me interesan. ¿Listo? Ahora, recuerden que para acotar esta gráfica hay que usar un condicional para que no me salgan este pedazo y este pedazo y este pedazo de acá y este pedazo, solo me salga este pedacito de acá. Entonces, voy a quitar los bosquejos estos. Hay que aplicar el condicional. Pero resulta que para aplicar el condicional, yo no puedo escribirlo en términos de Y porque GeoGebra para dar las órdenes tiene que ser en términos de X. Entonces, vamos a empezar con la primera, que es esta, X igual a Y al cuadrado menos 1. X igual a Y al cuadrado menos 1. Entonces, me toca despejar Y. Quedaría X más 1 es igual a Y al cuadrado. Por tanto, Y sería igual a la raíz cuadrada de X más 1. ¿Sí? Entonces, esta de aquí, este pedacito de acá es, para dar la orden a GeoGebra, es raíz cuadrada de X más 1 es igual a Y. Y este pedazo toca darle la condición en X. X se mueve entre ¿qué valores? Entre menos 1 y 0. Entonces, vamos a darle esa condición acá. Si, paréntesis, menos 1 menor que X menor que 0, coma, entonces dice raíz cuadrada de X más 1. Para GeoGebra la raíz cuadrada es este comando SQRT. Al poner paréntesis se me forma la raíz y escribo X más 1. Y doy Enter. Pues ya me quedó este pedazo, por tanto ya borro este. Ya, solamente necesito este pedazo. Ahora, para esta, que es Y menos 1, recuerden que aunque para la integral vamos a trabajar esta notación, en GeoGebra las órdenes se dan con respecto a X. Entonces, para esta de acá vamos a decir que X es igual a Y menos 1. Entonces, Y que sería X más 1 es igual a Y. Y le damos en el mismo condicional.
Entonces dice acá, si menos 1 menor que x menor que 0, coma, x más 1. Y le doy Enter. Entonces ya puedo quitar este pedazo de acá. Voy a estos bosquejos de lo que escribí, los voy a poner transparentes. Entonces ya aquí está. Para que manejemos los mismos colores, entonces la de arriba es fucsia, la de abajo va a ser verde. Entonces esta le vamos a cambiar el color, fucsia. Y ahora a esta le vamos a cambiar el color verde. Ok, listo. Entonces acá esto va a girar con respecto al eje Y. Por tanto, como es con respecto al eje Y, yo creo que se ve fácilmente que este va a ser el radio exterior y este va a ser el radio interior, ¿cierto? De aquí a acá tenemos el radio exterior R de Y. Y de aquí a acá tenemos el radio interior R de Y. Sin embargo, para estar seguros podemos verlos en 3D. Entonces voy a ir acá, perdón, abro mis punticos, dice vista gráfica 3D, corrámosla acá. Antes de cualquier cosa, recuerden, nos paramos en 3D, damos clic derecho y vamos a arreglarle las condiciones a vista gráfica. Entonces, lo primero, en donde aparece básico, le voy a decir que el eje Y es el vertical. Y en eje Z, donde aparece eje Z, pico ahí y digo que no lo necesito, que me lo borre. ¿Listo? Ok. Y aquí está. Le puedo dar un poquito de zoom. A ver, venga. Ahí. Listo. Entonces vamos a ponerlo a girar. Entonces me paro aquí en 2D. Recuerden, voy al deslizador, pico acá en 2D, le digo qué ángulo, 300, yo prefiero darle 2 vuelticas, le pueden dar una sola vuelta, solo que no va a quedar bien tupidito. Y digámosle que no sea de 1 en 1, sino de 0.1 en 0.1 grados. Ok. Ahora me paro acá en 3D, verifico que está en 3D, voy aquí y escojo rotación axial. Y digo que esta la va a poner a girar alrededor del eje Y. Entonces, ¿cuánto? Ahí me aparece 45 grados, pero recuerden que mi deslizador dijo que alfa. Entonces voy acá y le digo alfa. Ah, perdón, toca poner el cursor, ahora sí, alfa. Sentido antihorario o sentido horario, no hay problema. Verifico que esté girando, perfecto. Ahora hago lo mismo con el verdecito. Ay, perdón, es esta. Rotación axial, este verde, creo que no lo cogió, rotación axial. Ahora sí, este verde lo pongo a girar con respecto a este y lo mismo lo pongo a girar lo que diga el deslizador alfa. Y verifico a ver. Ay, ¿qué pasó? Ah, no, me quedó mal rotado. Entonces, espere. Ahora sí. Venga, volvamos. Creo que en vez de darle con el eje Y, le puse fue como con el plano. Venga, otra vez. Rotación, con respecto al eje Y. Ahora sí, alfa. Verifico. Ahora sí están girando los dos. Y ahora me paro acá en cada una de estas y le voy a decir con clic derecho que me dé el rastro. Y el otro con clic derecho que me dé el rastro. Reviso que todas tengan activado el rastro. Ah, esta no me lo cogió. Venga, a ver si ahora sí. Ahora sí. Esta, ahora sí. Venga, reviso. Sí, ya está dejando rastro. Ah, pero el de arriba no está dejando rastro. Venga,
La pico acá. Cancela. Pero sí está bien. Muestra a ver si le pido el rastro desde acá. Está bien. Venga, a ver, le damos otra vez animación, a ver. No, no está dejando el rastro de la otra. Paremos la animación. Función F. Mostrar rastro. A veces no me lo coge bien. Vamos a ver si ahora sí ya lo cogió. No, no está mostrando el rastro de la de arriba. Entonces, esperen, lo paramos. Animación. Voy a ir más bien acá. A ver esta. Propiedades. Deslizador, color. No, esta sí está bien. A ver, esta de acá. Propiedades. No, ahí sí está bien. ¿Qué será? Sí, ahí está mostrar rastro. Perfecto. Mostrar rastro también perfecto. A ver acá. Mostrar rastro. Mostrar rastro otra vez. A ver, vamos a ver si ahora sí ya lo cogió. Ahora sí. Uy, casi no me lo coge. Bueno, entonces ahí se ve, obviamente, lo que vemos es el radio exterior. El radio exterior es esta fucsia. El radio interior, toca voltearlo para verlo desde abajo, es el verde. Voy a ponerlo como así para que se pueda ver. Entonces ya podemos poner nuestra integral. Entonces, como está girando alrededor del eje Y, recordemos que el volumen va a ser con respecto al eje Y. Entonces, los límites de integración con respecto al eje Y son Y igual 0 a Y igual 1. Entonces, va de 0 a 1. Radio exterior es el moradito. El moradito, entonces, vamos acá, es esta. Y al cuadrado menos 1. Ese es el radio exterior. Y al cuadrado menos 1. Y recuerden que cada radio va elevado al cuadrado. Menos el radio interior, que es la verdecita. O sea, Y menos 1. Y esta es la integral que hay que resolver. Hasta ahí está claro el planteamiento de la integral. Sí, señora. Ok. Bueno, entonces, corro esta acá. Y aquí pues ya lo aplicamos, lo que teníamos. Y pues ya resolver esta integral es, pues es sencillita, es aplicar. Recuerden que como aquí tengo binomio al cuadrado, entonces eso me da un trinomio cuadrado perfecto, lo mismo acá. Entonces, lo primero se resuelve este trinomio cuadrado perfecto, primero elevado al cuadrado, y a la 4, menos 2 veces el primero por el segundo, quedaría 2 por y al cuadrado por 1, 2y al cuadrado con el menos, más el segundo término elevado al cuadrado, que es 1, menos
Ahora, este trinomio cuadrado perfecto. Primer término elevado al cuadrado, y al cuadrado. Como hay un menos acá, menos 2 veces el primero por el segundo, quedaría menos 2y. Más el segundo elevado al cuadrado, que es 1, y me da 2 de y. Luego, rompemos los paréntesis. El primero, pues, queda igual, no pasa nada. El segundo toca multiplicar los signos. Menos por más da menos. Menos por menos da más. Y menos por más da menos. Luego de que hagamos eso, pues se revisa si algo se puede ir. Entonces, en este caso, 1 con menos 1 se va y se aplica lo de términos semejantes. Entonces, en este caso, y a la 4 está solito, queda y a la 4. Con y al cuadrado, tenemos menos 2y al cuadrado y menos y al cuadrado. Son términos semejantes, signos iguales se suman y se conserva el signo, me da menos 3y al cuadrado. Y 2y está solito, entonces queda 2y solo. Y esa es la integral que hay que resolver. Entonces, al resolverla, obtenemos que eso es pi, no hay que olvidar la constante. Integral de y a la 4 es y a la 5 sobre 5. Integral de y al cuadrado es y a la 3 sobre 3. Como aquí hay un menos 3, pues se cancela y queda menos y al cubo. Integral de y es y al cuadrado sobre 2. Como aquí hay un 2, pues se cancela con el 2 del denominador y queda y al cuadrado. Y se evalúa entre 0 y 1. Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, eso es evaluarlo en el límite superior menos en el límite inferior. En este caso es solamente el límite superior porque el límite inferior, pues si yo lo reemplazo acá, me va a dar 0. Entonces me quedaría pi 1 sobre 5 menos 1 al cubo, entonces queda menos 1. 1 al cuadrado es 1. Y resuelvo, menos 1 más 1 se va, queda 1/5 por pi unidades cúbicas. O lo que es lo mismo, 1/5 es 0.2 por pi unidades cúbicas. Y ese sería el volumen. ¿Ok? Y con esto terminamos el segundo método de volumen por el método de anillos y arandelas. Anillos o arandelas, que como se dieron cuenta es una extensión del método de los discos. ¿Listo? Ahora vamos con el tercer y último método. Este sí es diferente a los dos anteriores. Entonces tenemos volúmenes de sólidos de revolución, pero ahora el tercer método es casquetes cilíndricos o cascarones cilíndricos. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Entonces, vamos, como siempre, vamos primero a conceptualizar para no aprendernos una fórmula así de memoria, porque sí. Entonces, yo tengo esto, ¿listo? Tengo esta figura. Esta figura va a girar alrededor del eje Y. Entonces, cuando yo tengo esta figura girando alrededor del eje Y, yo puedo sacar, como en este caso, desde arriba. Es como si ensartara desde arriba ay, es que no me acuerdo cómo se llaman esos moldes de panadería, ¿no? Cuando van a hacer un pastel, un molde cilíndrico, y lo inserto y al sacarlo saca un pedazo de cilindro. Aquí se ven que son varios cilindros. Vamos a sacar un pedazo de cilindro. Hallar el volumen de ese pedazo de cilindro es que largo por ancho por alto, ¿sí? El volumen de cualquier sólido es largo por ancho por alto. Entonces, como al sacar ese pedazo de cilindro del pastel, pues eso tiene un ancho. El ancho es el diferencial, aquí lo llamamos dr. Tiene un largo, el largo es esto. Pero ¿esto qué es? Es como si yo cogiera las tijeras, cortara por una de estas líneas y lo extendiera. Eso es la longitud de la circunferencia. Por eso la longitud de la circunferencia es 2pi por r. Y el alto del cilindro, ¿no?
qué tan alto está en ese pastel. Entonces, aquí las alturas van variando, ¿no? Entonces, si yo hago eso, el volumen de una de las capas de un cilindro es circunferencia por altura por espesor. La circunferencia es 2pi por el radio, por la altura, por el espesor que me da el diferencial. Y miren acá la primera gran diferencia con lo anterior. En arandelas y en discos, ojo y oídos muchachos, si yo giraba con respecto a un eje horizontal o eje X, la integral va con respecto a X, ¿cierto? Si yo giro con respecto a un eje vertical, la integral va con respecto a Y. Miren acá la diferencia. Esta figurita se puso a girar con respecto al eje y la integral va con respecto a X. Entonces aquí es al contrario. Si yo giro en casquetes cilíndricos o cascarones cilíndricos, si yo giro alrededor del eje Y, la integral va con respecto a X. Y si giro alrededor del eje X, la integral es con respecto a Y. ¿Sí me captan ahí? ¿Sí ven la gran diferencia? Sebastián, Laura, Johan. Cristian. Sí, profe. ¿Sí? Sí, señora. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, entonces, bueno, ese es el volumen de una capa, de un solo cilindro que saqué del pastel, ¿cierto? Pero pues ustedes ahí observan que son varios. Entonces, esto va a dar una suma de Riemann, lo que va a generar una integral. Entonces, como aquí la circunferencia es 2pi por r, entonces la constante que va a multiplicar es 2pi. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Ah, ok. Bueno, entonces 2pi. La integral va de a a b. ¿Por qué? Porque estoy integrando con respecto a x, o sea, desde a hasta b. Este va cayendo por acá. P de x, ¿qué es? P de x es la distancia que hay desde el centro de rotación a cualquier punto de x, o sea que P de x es x. Y la altura de x es lo que me está dando la función. Esta es seno de x, por ejemplo. Entonces aquí sería seno de x, de x. Y esta es la fórmula de volumen por el método de casquetes cilíndricos. Entonces, ojo lo primero, lo más importante. Gira alrededor del eje Y en casquetes cilíndricos, la integral va con respecto a x. Entonces aquí vamos a demarcar eso. Profe, qué pena. ¿Será que podrías volver un segundito? Es que estaba Sí, copiando sí. la fórmula. Ah, ok, sí, no, tranquilos. Igual acuérdense que yo siempre les dejo ahí en el curso las diapositivas. Copien la formulita. Listo, profe. Ok, bueno, sigamos. Entonces, aquí pongo el paralelo. Dice, sea ese un sólido obtenido a partir de girar alrededor de un eje vertical. Una función que se encuentra entre x igual a A y x igual a B, entonces el volumen de S está dado por la integral. ¿Sí? Con respecto a x. Y en cambio acá, sea un sólido obtenido a partir de girar alrededor de un eje horizontal, una función que se encuentra entre y igual a c y y igual a b, entonces el volumen de S está dado por. Volumen es igual a 2pi entre c y d, p de y, h de y, de y. Entonces vamos a hacer un ejemplito de cascarones cilíndricos o casquetes cilíndricos. Entonces dice, encontrar el volumen del sólido S formado al girar la región acotada por la gráfica f de x igual a seno de x y el eje x, x estando entre 0 y pi, alrededor del eje y. Entonces, como está alrededor del eje y, nada más ahí dice alrededor del eje y. El eje y es un eje vertical.
La integral debe quedar con respecto a qué variable. ¿Con respecto a qué variable debe quedar la integral, chicos? No me dejen hablando solita. Con el eje Y. No, porque estamos en cascarones cilíndricos. En cascarones cilíndricos es lo contrario. Ah, entonces sería con el eje X, si es lo Ajá, contrario. sí, señor, es lo contrario. En discos y arandelas, si dijera alrededor del eje Y, la integral quedaba con respecto a Y. En cascarones cilíndricos, que estamos viendo, casquetes cilíndricos o cascarones cilíndricos, es lo contrario. Como lo ponemos a girar alrededor del eje Y, entonces la integral debe quedar con respecto a X. Muy bien, Sebastián. Y creo que Johan también fue el que participó, ¿sí? Okay. Cristian. Ah, Cristian, perdón. Bueno, entonces ya tenemos en mi cabeza cascarones cilíndricos, gira alrededor del eje Y, entonces la integral debe estar con respecto a X. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, lo primero vamos a pintar. Bueno, aquí ya está pintadito, pero pues para que no perdamos como la práctica, vamos a volver a trabajarlo aquí con GeoGebra. Entonces, GeoGebra clásico, f de x igual a seno de x, f de x igual a seno de x. Y le doy acá. Listo. Entonces, voy a abrirlo. Como es una función periódica, esta función periódica yo podría ponerla a girar cualquiera. Entonces, acá en GeoGebra debo mirar entre qué intervalo. Me dicen, mírelo entre 0 y pi. Entonces, acá yo voy a trabajarlo entre 0 y pi. Como voy a trabajarlo entre 0 y pi, entonces recuerden, hay que hacerle un arreglo aquí para las funciones trigonométricas. Me paro aquí, en cualquier lado de la vista gráfica, y le doy aquí al final donde aparece la rueda dentada, vista gráfica, y en eje X voy a decir que la distancia no la mida de 1 en 1, mídala de pi en pi. ¿Por qué? Porque estamos trabajando funciones trigonométricas, ¿sí? Y entonces, como solamente voy a trabajar de 0 a pi, es decir, voy a trabajar solo este pedacito, entonces le voy a dar el condicional. Si, paréntesis, escribo 0 menor que x menor, aquí escribo la palabra pi, y GeoGebra ya entiende que es el número pi, coma, seno de x, y le doy enter. Entonces ya solamente me pinta este pedacito, entonces la verde la dejo y esta es la única que vamos a trabajar. La corro acá, voy a darle un poquito más de zoom. Ay, perdón. Aquí. Y voy a pedirle que me haga el dibujo en 3D. Cierro acá, lo mismo en 3D, siempre me paro, clic derecho, vista gráfica 3D, le dijo que el eje vertical sea el y en eje Z no me interesa, lo anulo para no verlo. Ok, listo, aquí está. Y ahora vamos a ponerla a girar, entonces me paro aquí en 2D, reviso el menú, doy el deslizador, pico, tomo ángulo, le voy a decir que 2 vueltas, o sea 720 grados. El incremento se lo voy a dar de 0.1 grado para que quede bien tupidita la figura. Y veo que me pone automáticamente alfa. Ahora me paro en 3D, reviso que aquí está el menú de 3D, voy a este icono de simetría especular y por ahí bajo y encuentro rotación axial. Esta figura la vamos a poner a girar alrededor del eje Y. Ahí siempre me aparece 45 grados, pero yo le voy a escribir el deslizador alfa. Entonces aquí en ABC busco las letras griegas y le doy alfa, le doy OK. Entonces ahí ya veo que está girando. Luego le doy con clic derecho y le digo mostrar rastro.
A ver si ya lo tomó. Sí. Vamos a mirar. Ay, pero no me lo dibujo. Seguro acá porque tengo que ponerlo en los dos. A ver, ahora sí. Entonces, para que quede bien tupidito, le doy animación para que él vaya haciéndome bien el dibujito. Y ahí va quedando. Sí, ahí se alcanzan a ver. O sea, si ustedes cogen estos cilindros hacia abajo, ahí se ven los casquetes. ¿Listo? Ok. Entonces, vamos a armar nuestra integral. Acá me paro en 2D, lápiz. Entonces, dice, volumen es igual a 2pi. Como estamos girando alrededor del eje Y, los límites de integración son de AB, de P de X por H de X de X. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Volumen es igual 2pi. La integral de AB son límites de integración en X, o sea, X igual a 0 hasta este punto, X igual a pi. Entonces, de 0 a pi. P de X, ¿qué es? Es la distancia que hay desde el centro de rotación a cualquier punto de X. Entonces, entre 0 y pi, por ejemplo, este X. ¿Qué distancia es? Pues X. Normalmente P de X es X. Muy rara vez cambia, ¿sí? Y si es con respecto a Y, pues sería P de Y es Y. Entonces, P de X es X. Por la altura la está dando la función. Entonces, esta es la altura cambia de acuerdo a lo que es la función. Entonces, en mi caso, la función de la altura es seno de X por seno de X de X. Y esta es la integral que hay que resolver. No es una integral inmediata, pero es por los métodos de integración sencillos que hemos visto. En este caso es por partes. Esta es la integral que hay que resolver. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a ir a las diapositivas. Quito esto. Pues aquí tenemos, miren, el de P de X es X porque es la distancia que hay entre 0 y cualquier punto de X. Entonces es X. La altura es seno de X y de X es la variable de integración. Los límites de integración van de 0 a pi. Entonces, la formulita, 2pi por la integral de 0 a pi de X por seno de X de X. Esto es un producto. Esta se puede aplicar integral por partes. Entonces, toca decidir quién es U y quién es dB. U es X. dB es seno de X de X. Entonces, U, recuerden que lo derivamos. Derivada de U, derivada de X de X. dB se integra. Integral de dB, integral de seno de X de X. Esta es inmediata. La integral de seno de X es menos coseno de X. Y aplicamos la fórmula por partes. Esta es la fórmula por partes para poder desarrollar. Por partes nos dice U por B menos la integral de B por du. Entonces, empecemos. Vamos a resolver la integral X seno de X solamente sin mirar ni el 2pi, ni el 0, ni el pi, ni los límites de integración. Vamos a integrar solamente esta. Entonces, dice U por B. Entonces, aquí yo tengo U, que es X, por B, que es menos coseno de X. Quedaría menos X coseno de X, U por B. Esto es U por B.
Dice acá, menos la integral de b por du. B es menos coseno de x. Por du es de x. Entonces, ¿qué pasa? Menos con menos da más, por eso queda más la integral de coseno de x de x. Esta es la integral de b por du. Y se resuelve. Entonces, esta primera menos x coseno de x, listo. Integral de coseno de x es seno de x más c, ¿no? Esa sería si fuera una integral indefinida. Pero como nosotros tenemos límites de integración, entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda, ahora sí le ponemos los límites de integración. 2pi por menos x coseno de x más seno de x entre 0 y pi. Entonces empecemos con pi. 2pi, en donde está x, menos pi por coseno de pi, más seno de pi. Menos 2pi, menos seno por coseno de 0, más seno de 0. Y empezamos a resolver. Coseno de pi es menos 1. Menos 1 por menos pi da pi. Acá. Seno de pi es 0, entonces por eso quedó solamente esta. Vamos con el otro, menos 2pi. Coseno de 0 es 1, por el 0 de aquí afuera pues se va, da 0. Seno de 0 también da 0, entonces queda 0 por menos 2pi. Entonces esto da 0 y me queda 2pi por pi, 2pi al cuadrado, unidades cúbicas. Este es el valor exacto. Ahora, si ustedes quieren usar en la calculadora para tener un valor aproximado, multiplican 2 por pi al cuadrado para ver cuántas unidades cúbicas tenemos. Entonces, a ver, allá en la calculadora, entonces quedaría 2 por pi al cuadrado. Eso es 19.7392, o sea, tomemos solamente dos cifras decimales. Quiere decir que el valor decimal aproximado es 19,739, entonces dejemos los 74 unidades cúbicas. Cualquiera de las dos es correcta. ¿Listo? Y pues con este ya se podría, un buen ejercicio sería hacer la misma, pero girando la hora alrededor del eje X. Entonces, si es alrededor del eje X, toca integrar con respecto a Y. Y pues ahí ya terminamos, ya les subo entonces las diapositivas al curso. Antes de cualquier cosa, quiero dejar acá una explicación. Entonces, miren, aquí en el curso siempre yo debajo pongo la grabación. Ahorita la subo en media horita para no demorarme tanto y les subo las otras diapositivas que son volumen parte 2, lo que hoy trabajamos. Acá para que lo tengan. El sábado, la clase del sábado, como no vamos a ver tema nuevo, sino hasta acá para las evaluaciones. Entonces, la clase del sábado, la idea es que ustedes trabajen ejercicios del taller y el sábado vamos a hacer clase de resolución de preguntas. O sea, yo no voy a preparar diapositivas para trabajar, sino que ustedes me van diciendo, mire, profe, tal ejercicio, miremoslo. O yo hice hasta acá y ahí me quedé varado. ¿Qué tal voy? O cualquiera que diga, miren, yo hice el ejercicio así. Revisémoslo si está bien. Entonces, aquí en el taller de segundo corte hay que entregar 10 ejercicios, ¿cierto? Entonces, normalmente, pues si son 5 sesiones, pues uno sacaría 2 ejercicios de cada uno. Pero como solamente alcanzamos para ver desde área de región entre curvas hasta método de cascarones cilíndricos, entonces lo obligatorio es hacer esto, ¿sí?
De aquí no alcanzamos a ver, nos faltó ver longitud de arco y área de superficie de revolución. Entonces, como nos faltó estos, pues estos no son obligatorios entregarlos. Ahora, si hay algún estudiante que ha trabajado de pronto por sí solo y ha tenido más tiempo de estudiar y quiere entregarme de longitud de arco y área de superficie de revolución, mire que esta área es diferente a la que vimos, ¿no? Área de una región entre curvas es diferente a área de revolución. ¿Y quiere entregarme estos dos? Listo, le recibo, no hay ningún problema. Pero lo obligatorio son estas 3 sesiones que sí vimos. Entonces, para que lo veamos. Entonces, o sea que estos son los ejercicios que hay que estudiar. Acá. Hasta aquí. Porque ya de aquí para abajo, pues no es obligatorio porque no lo hemos visto y porque lo voy a dejar mejor para el tercer corte, ya que el tercer corte es muy sencillito porque solamente series y sucesiones. Entonces ahí no hay ningún problema y para qué cargarnos de trabajo si la idea es aprender. ¿Listo? Les voy a dar como una idea para que estudien. Ya miramos alrededor del eje X, del eje Y. Estos son interesantes cuando no son los ejes X y Y, sino otros ejes. X igual a 1, X igual a Y igual a 2, Y igual a 1. A ver cómo aplicarían ustedes la teoría. Y el sábado, pues, hacemos ejercicios, resolución de preguntas. ¿Listo? Listo, profe. Una consulta. Dime. Si hacemos ejercicios de los temas que no hemos visto, tendríamos de pronto una ayudita con algo como un plus. Pues lo que pasa es que como les voy a dar con el examen, con el taller, entonces, déjame pensarlo, no me comprometa todavía, ¿listo? El sábado. Listo, profe. Bueno, ok. Y otra consulta, profe, es que en Dime. el parcial pasado solo teníamos 2 horas y de veras que yo quedé súper justa, que contesté una pregunta al azar y estuve de buenas de qué era. Y pues ya que en el soporte pues lo pude resolver y pues me di cuenta que me ha quedado bien, pero sí súper justo, no hay posibilidades de que nos aumente una media horita más. No sé. No, más bien, ¿sabes qué? Como esto se demora uno pensándolo de eso, más bien les voy a bajar las preguntas. Esta vez sí se las bajo. La vez pasada Listo, profe. estuve reflexionando, dije, no, les dejo las 10, entonces en esta les voy a dejar 8 preguntitas. ¿Sí? Listo, profe, sí, porque es en serio que, o sea, a mí me fue bien, pero es que estuve súper justa y ahí sí como se dice de buenas de que al pinochazo y me salió la que era de la última pregunta. Bueno, listo. Gracias, profe. Bueno, entonces nos vemos el sábado. Igual acuérdense que si no pueden entrar el sábado, queda la Profe. invitación ahí. Dime. Profe, yo también tengo una pregunta. ¿El parcial va a ser el fin de semana? Sí, el fin de semana. Uy, profe, ¿no lo podemos extender un poquito más? A ver, esperen, miro un momentico. ¿Hasta cuándo tengo tiempo para subir a Univets? Es que todo depende. Esperen a ver si las fechas, a ver. Pues sí, tenemos tiempo hasta el viernes de subir notas a Univets. Bueno, está bien, no les dije al grupo C, pero les voy a decir lo mismo, porque los acuerdos con el D los dejo los mismos que el C. Listo, dejémoslo hasta el miércoles. Uy, profe, Muchas muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, y entonces, Así ¿qué? nos podemos concentrar mucho más en el taller. Ahorita entonces cambio las fechas. Bueno, no sé si ahorita o mañana, pero entonces ya saben que hasta el miércoles avísense entre ustedes con el otro grupo también, mientras les pongo el tablón de noticias. Dale, profe, yo ya lo pongo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de la materia, yo ya lo pongo en el grupo. Listo, que es para los 2 grupos. Entonces pongamos marzo, miércoles, ¿qué día es? 7, 8, el 10. Hasta el 10 el examen. Y el taller dejémoslo. El taller sí traten de entregarlo hasta el domingo. Listo, profe. ¿Listo? Ok. Entonces el taller el domingo y el parcial sí el miércoles. Sí, el parcial sí es el miércoles, ¿ok? Listo, profe, perfecto. Bueno. Muchísimas gracias. Estaba mirando y nos tienen Univets abierto hasta el viernes. Me había caído el internet, no entendí lo que dijo. Que
el taller vamos a dar plazo hasta el domingo 8, perdón, bueno, dejémoslo hasta el lunes 8 de marzo, ahí por ser el Día de la Mujer, el taller. Y el parcial vamos a dar tiempo hasta el miércoles 10 de marzo. Pero solo para las niñas, profe, porque los hombres Pero se para abre qué. el sábado. No hay regalo para los hombres. Sí, yo lo abro desde el sábado porque pues yo sé que hay chicos que de pronto ese es el único tiempo que tienen. Sí, se abre, la fecha es la misma. Listo. Otra pequeña pregunta que tenía pendiente, profe, es la siguiente. Y el día sábado sí tendremos clase, porque en mi caso, yo tengo laboratorio todo el día para el sábado. Pues el sábado la idea es que sea una clase de solución de preguntas. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, alguna pregunta, algún ejercicio que quieras que trabajemos el sábado y tú el sábado no puedes porque tienes laboratorio, puedes escribirme y decirme, profe, mira, hagamos y yo lo hago en la clase con tus compañeros y como eso queda grabado, tú después miras la clase. No hay ningún problema. Bueno, listo, Sí, porque ok. creo Gracias, que ahorita profe. por la alternancia y pues por todo lo de bioseguridad, creo que no los pueden citar a todo el grupo. Eso es por grupitos más pequeños. ¿Listo? Y los otros, los que sí puedan entrar, pues entran de una vez y hacemos preguntas y revisamos. ¿Ok? Listo, profe. Entonces, en este orden de ideas, el taller hasta el lunes 8 8. y el parcial hasta el miércoles, para así Sí, ponerlo en el grupo. Listo, perfecto, profe. Muchísimas y es gracias. para los dos grupos. Pues con el grupo C ayer no acordamos nada, pero como yo les digo, a mí no me gusta a unos darles Sí, oportunidad. tener privilegios, sino para todos igual. Sí, Listo, profe. para todos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, chicos. Entonces que descansen y ya les tuvo todo eso. Muchas gracias, profe. Buenas noches, compañeros. Profe, buenas noches, que descansen. Hasta luego. Yo creo que en media hora ya está la grabación. Bueno, gracias. Chao. Chao.